Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal, en el que os iremos contando lo que nosotros vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Luis. Y yo soy Sergio. Y esta semana hablaremos sobre GTD y time blocking. Estamos en el episodio 31 y vamos a hablar sobre la reserva de bloques de tiempo. Un tema que, parece que está bastante de actualidad, se está comentando en la comunidad que tenemos en Slack. Y es interesante saber cómo podemos hacer esto cuando nos convenga sin que tenga un impacto negativo sobre el resto de nuestro sistema para aquellos que intentamos aplicar GTD. Y las opciones de bloquear tiempo que existen o que más se comentan y cómo pueden ser compatibles o no con la metodología. Bueno, pues a ver, Manolo, cuéntanos a ver si tú tienes estudiado qué es el time blocking. Hombre, yo el time blocking, yo creo que ya lo he comentado varias veces por aquí. Yo siempre tengo un bloqueo de tiempo todas las mañanas, que es meterme en mi despacho y estar pues por lo menos una hora organizando a todo el equipo, organizando las tareas del día, etcétera. Entonces siempre tengo bloqueado un tiempo para estar conmigo mismo, lo que llamo respetar la reunión conmigo mismo, ¿no? Básicamente el time blocking mío se limita a eso y luego, cuando tienes algún tipo de entrevista con algún cliente que también tienes que reservar un tiempo para estar con él, ¿no? El time blocking lo utilizo, ocasionalmente y a necesidad. Yo, por lo que he estado leyendo y he oído en otro podcast recientemente, pues hay gente que programa y que bloquea toda la agenda durante el día. Yo creo que eso es una locura, porque, y aquí ya a lo mejor estoy entrando en un terreno de opiniones personales, pero es que realmente el día tiene tal cantidad de imprevistos que yo creo que es imposible tenerlo totalmente programado y totalmente bloqueado. Pero vosotros me diréis si hacéis algún otro tipo de bloqueo de tiempos. Bueno, yo por ir un poco más atrás, realmente el time blocking es un tema que se está hablando no solo en nuestra comunidad, como decía Sergio, sino en muchos podcasts. Suelen ser podcasts de gente que hace muchas cosas y que se les considera muy productivos y que estupendo, porque a les está funcionando, con lo cual estupendo, pero son los mismos tipos de personas que dicen que GTD no funciona y que GTD haces una lista interminable de tareas que nunca haces, y demás cosas que algún día a mí me gustaría tratar por qué hay tantas personas que dicen que el GTD no funciona. O sea, cuando hablamos de time blocking, estas personas y lo que como se conoce es reservar unos bloques de tiempo cerrados en tu agenda con un fin concreto. Es, por ejemplo, tú sentarte el domingo y decir, el lunes de 10 a 12 voy a hacer el informe de contabilidad. De 12 a 1 voy a contestar el email y de 1 a 2 voy a preparar la reunión que tengo después de comer, ¿no? Todo muy establecido. A mí me recuerda mucho a los calendarios del colegio, cuando teníamos esto que de 10 a 12 teníamos lengua, de 12 a 12 y media recreo y tal. Esa es la idea de cómo se define el time blocking, ¿no? Pero como decía Sergio el otro día y estamos hablando, hay otra opción menos conocida que es el time boxing, ¿no, Sergio? Así que cuéntanos un poquito cómo funciona esto y ahora veremos qué diferencia hay entre unas y otras. Yo, timeboxing es un término que he oído comentar ya desde hace tiempo, pero la verdad es que de fuentes muy, muy limitadas no se suele utilizar este término. Lo común es oír hablar de time blocking por ahí, que es lo que utiliza todo el mundo. Viene a ser un similar, por todo lo que yo estuve tratando de estudiar sobre esto por internet, es un similar, es el hermano pequeño, podríamos decir, pero parece que esto tiene sus inicios en tratar de adaptar el time blocking a otras premisas determinadas, que es lo que al final lo diferencia, y que es partir de la premisa de, por ejemplo, reservar un bloque de tiempo y que eso te ayude a conseguir, sea un tema motivacional para que te ayude a conseguir objetivos en ese bloque, es decir, limitar un espacio, podríamos decir, para que si tú te lo reservas para hacer algo, que en ese espacio de tiempo tú lo concluyas.
Esto es parte de lo que parece que se trata bastante por ahí en sitios, en páginas anglosajonas y tal y cual. Bueno. Un poco, Sergio, perdona que te interrumpa. Sí. Es hacer el time blocking, pero dejando el espacio vacío, ¿no? Diciendo, de 10 a 12 me quiero centrar en trabajar, y es una manera de decir a tus compañeros de tu entorno de, oye, no me pongáis reuniones, no contéis conmigo en estas 2 horas, porque yo voy a estar a lo que estoy, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, aquí parece que hay una diferencia también importante entre el time blocking y el time boxing, que es que el time blocking, cuando se habla de time blocking, ya se habla de reservar este espacio de tiempo para algo concreto, es decir, para trabajar sobre un proyecto concreto, para una cosa que quieres hacer, para lo que sea. Ya te apuntas en la agenda un fin para ese tiempo. En el time boxing esto es más abierto, es decir, tú te reservas ese tiempo, evidentemente te lo reservas con un sentido, porque hay algo que quieres hacer, pero no para trabajar sobre una tarea concreta, no para trabajar sobre un proyecto concreto, para hacer algo que sabes que tienes que hacer, pero siempre contando con que puede haber por ahí imprevistos y tú luego pues puedes cambiar lo que, el espíritu de ese trabajo que tú querías meter en ese hueco, pues lo puedes cambiar. Es más un modo de cerrarte un tiempo porque sabes que ese tiempo te escasea y hay cosas que necesitas hacer y entonces te reservas un hueco ahí para meterlo, para poder hacerlas. Es decir, tú, pues imagínate que trabajas eres una persona que trata de llevar un sistema GTD, trabajas con tus listas, con todas tus próximas acciones que tienes ahí, pero por ejemplo eres una persona pues que por la naturaleza de tu trabajo pues tienes a lo mejor muchísimas reuniones, muchas citas con clientes, muchos temas de este tipo que tienes que agendar y que al final reducen tu jornada laboral hasta extremos insospechados. Entonces tú te reservas un tiempo que agendas ahí para que nada te pueda entrar en ese momento, para saber que tú al menos vas a tener ese tiempo para poder avanzar en tus listas, hacer algo y que los días no pasen y no poder hacer nada de lo que en realidad tienes ahí en tu sistema, que son cosas que decidiste hacer y que tienes que hacer. Sí, a muy muy pequeña escala, la técnica Pomodoro también lo que hace es eso, ¿no? Decirte, en los baremos de tiempo que indica, en estos 20 y tantos minutos me voy a centrar solamente en trabajar, no quiero distracciones, no quiero nada. Desde eso que es lo más pequeño a esta metodología que estamos hablando, que es casi en tu revisión semanal, es cuando tú ves tu próxima semana, ves que tienes muchas reuniones por las mañanas, por las tardes, y ves 4 huecos y dices, es que también tengo cosas que voy a necesitar trabajar, o sea, tengo que sacar varias cosas adelante, pues como que me reservo esos 2 huecos o 3 que me quedan para que no me los quite nadie durante la semana, para no quitármelos yo tampoco a mí mismo, y decir, mira, aquí tengo 3 huecos en la semana, estos me los reservo para trabajar. Que luego la gran diferencia con el time blocking, ¿no?, que estamos viendo, es que en el time blocking predefinirías qué vas a hacer ahí, y en el time boxing, que es más acorde a GTD, lo que te reservas es el tiempo, y luego cuando llegas a ese momento, ves tus listas, ves y decides ya qué hacer en ese momento, ¿no? Más o menos. Sí, efectivamente. A ver, las personas que, por ejemplo, tratamos de aplicar GTD, esto en realidad lo hacemos ya, quizá no de la manera más estricta, pero lo hacemos ya inconscientemente. Quiero decir, tú, Luis o Manolo o cualquier persona que tratamos de hacer esto, por ejemplo, sabes que tienes que procesar tus buzones de entrada, pues que lo haces una vez al día. O hay gente que lo hará una vez cada 2 días. Pero sabe que eso lo tiene que hacer. Si es una vez al día, es una vez al día. ¿Por qué? Porque si no, tú has establecido que esto lo haces una vez al día porque sabes que si no esa lista se te va a desorbitar y luego pues te va a ser mucho más trabajoso. Entonces, si tú tienes una serie de inputs todos los días y decides que lo tienes que procesar una vez diaria, pues es por un motivo. ¿Qué haces? Lo procesas una vez al día, una vez que ya lo has asumido como una rutina tuya. Tú en realidad estás reservándote un tiempo en algún momento del día para poder procesar todos esos buzones. Y lo haces a diario. Entonces, digamos que esto, sin entrar en tantos detalles técnicos de si cierro a qué hora tiene que ser o no, o lo dejo, tengo ahí apuntado que tengo que reservarme un tiempo de media hora
pero bueno, lo tengo flexible porque, bueno, sé que voy a tener tiempo durante el día y entonces veré dónde lo encajo mejor, pero al final es una cosa que estamos haciendo todos, al final. Yo realmente o sea, ya creo que explicabas un poco las diferencias. Yo realmente para tiempos de media hora, 20 minutos, no apunto nada. O sea, encuentro el tiempo y fuera. Sí que lo hago, mi caso es un poco el que tú decías. Yo soy una persona que tengo muchas reuniones con clientes, que tengo que visitar obras, que tengo que estar por ahí. Entonces, en la oficina hay semanas como esta que las tengo más tranquilas y estoy más tiempo, pero hay semanas en las que a lo mejor estoy un día o estoy 2 tardes. Entonces, si se me junta una semana de esas con una semana en la que tengo que sacar trabajo tipo terminar un presupuesto y hacer una serie de cosas que sé que me van a llevar tiempo, que no son cosas que se pueden hacer poco a poco, al final no me queda más remedio que apuntarlo de alguna manera, ¿sabes? En el calendario, pero no tanto por mí, porque yo sé que lo voy a tener que hacer y que de alguna otra manera voy a encontrar el tiempo para hacerlo, sino para que cuando yo esté en la oficina no cuenten que voy a estar disponible para otra reunión o que no voy a estar disponible para resolver alguna duda o no voy a estar disponible para ciertas cosas. O sea, es una manera también de las reuniones contigo mismo que dice Manolo, de decirle a tus compañeros, darme estas 2 horitas que las necesito. Claro, lo que pasa es que yo, según os estoy oyendo hablar, realmente lo que yo pensaba que estaba aplicando, que era el time blocking, es más un time boxing, ¿no? Porque realmente me reservo ese tiempo, pues al final siempre hago más o menos lo mismo, ¿no? Pero, quiero decir, repaso la agenda, organizo las agendas de mi equipo, hago una serie de tareas que tenemos fijas todos los días, pues tengo que mirar las cuentas contables, tengo que mirar una serie de cosas, pero sí es cierto que no tengo un trabajo definido para esa hora que me reservo todos los días o esa hora y media. Sí, claro, si un día te surge algo importante, pues tú lo vas a meter en ese tiempo que tienes ahí. Entonces al final tú lo que estás haciendo es reservándote un tiempo para hacer lo que tú entiendas que tengas que hacer cuando llegue ese momento. Sí, para cualquier cosa. Efectivamente. Claro, eso en el curso que hicimos nos explicaban claramente, ¿no?, que en GTD hay 3 tipos de trabajo, ¿no? El trabajo según surge, el trabajo que ya trabajar sobre lo que ya has definido, que es trabajar con tus listas, o bien definir tu trabajo. Entonces, en estos bloques de tiempo se supone que puedes trabajar en cualquiera de los 3 tipos de trabajo, preferiblemente en los 2 segundos, ¿no? En trabajar en lo que has definido o en definir tu trabajo, ¿no? Porque el trabajo según surge, pues ya todos sabemos lo que es. Llegas a las 9, te enmarronan y a sacarlo como puedas, ¿no? Entonces ahí ya no hay nada que valga, ahí lo único que vale es acabar cuanto antes. Sí. Pero claro, mano, tú te reservas, imagínate, media hora todos los días y tú normalmente en esa media hora haces unas cosas, pero imagínate que la noche anterior no has podido repasar tu sistema, pues a lo mejor esa media hora la usas no para trabajar sobre tus listas, sino para definir tu trabajo. Sí, para apagar un fuego. O habitualmente usas esa media hora o esa hora o esas 2 horas para trabajar definiendo tu trabajo, pero es que ese día lo que necesitas es trabajar sobre algo que ha surgido a primera hora o trabajar en alguna de tus listas para hacerlas avanzar, ¿sí? O simplemente que cada día al final hay que recordar que, aunque es un tema que estamos terminando para un próximo episodio, cómo se decide qué hacer en GTD se basa, una vez que estás en viendo la lista del contexto, se basa en valorar el tiempo, energía y tus objetivos para hacerlo, con lo cual es como cuando estás consultando tus listas, pues es lo mismo, en ese espacio que sabes que lo vas a tener de aquí a X tiempo para centrarte en lo que vas a hacer, decidir qué hacer. Que al final, si no, yo una cosa que escucho mucho a las personas que usan time blocking es que se organizan todo el día, por supuesto se dejan sus tiempos de margen porque al final siempre tardamos más en las aplicaciones, o sea, siempre tardamos más en el trabajo de lo que pensábamos que nos iba a llevar, pero que al final te dicen que bueno, pues que si al final el lunes a las 12 tenían previsto hacer una cosa, pero les ha surgido tener que ir a otro sitio o simplemente, yo qué sé, no tenías la cabeza para ello, pues lo mueven otro día. Entonces al final, pues tener una planificación en la que tú libremente la vas a poder adaptar a lo que tú quieras y moverla a lo que tú quieras, pues para eso no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo planificando, ¿no? Y ya sabes que si el lunes te duele un montón la cabeza y no tienes energía pero tienes tiempo, pues bueno, pues te tocará hacer cosas más rutinarias, más fáciles de hacer. Y si te has levantado a tope, pues aprovecha y sácate cosas que requieren estar a tope, que ya vendrá un día de la semana que no estés tan a tope, ¿no? Sí, claro. A ver, el time blocking, yo soy de la opinión de que no es un sistema que no funciona, por muchos ejemplos que podamos ver de gente que es muy aparentemente muy productiva y tal, que bueno, muchas veces también ese sentimiento de gente que hace mucho
Claro, esto no es medible, porque tú, por ejemplo, eres una persona anónima y a lo mejor también haces mucho. El que tiene una vida pública, por decirlo de alguna manera, y todo el trabajo que hace pues se publica y tal, tú puedes decir, jo, cuántas cosas hace este chaval o hace, ¿eh? Pero claro, hay mucha gente por ahí que hace tantas cosas y no lo ves, ¿vale? El time blocking es precisamente lo que tú comentas. El time blocking yo creo que sería un sistema ideal siempre que viviéramos en un mundo que no fuera cambiante de la manera que es el mundo en el que vivimos. Entonces, tú podrías programarlo todo sabiendo que no tendrías imprevistos y eso te permitiría, pues bueno, pues muchas cosas, pues ponerte a las horas que sabes que dispones de una alta energía, pues esas cosas que quieres hacer que sabes que la precisan, es decir, planificar todo esto, planificándolo bien, sería excelente, pero claro, ¿cuál es el problema? Que tú estás partiendo de la base de que nada nuevo va a surgir por ahí que te va a cambiar todos esos planes. Y lo cierto es que van a surgir cosas nuevas que te cambian los planes todos los días. Entonces te vas a pasar la vida moviendo bloques de esos de un sitio a otro, mirando a ver y ahora qué muevo y dónde lo pongo. Y esto es una pérdida de tiempo brutal y yo creo que una pérdida de energía y un desánimo enorme también, porque al final del día vas a ver que hay cosas que tú querrías haber hecho ese día y te habías marcado haber hecho ese día y no las has hecho. Entonces esto juega un papel malo, hablando en el sentido motivacional, ¿no? Para mí, o yo lo entiendo así, no puedo hablar tampoco desde la experiencia porque yo nunca lo utilicé de esta manera tan extrema. Yo sí que veo que las personas que lo usan y que les funciona, o sea, porque yo parto de la base que si alguien te dice que lo use y dice que le funciona, es que le funciona, son un tipo de trabajadores que hasta ahora yo los que conozco reúnen todas las mismas situaciones, son personas que trabajan independiente, que se organizan ellos su propio tiempo, que el trato con clientes o reuniones lo tienen muy acotado porque son sistemas en los que tú quedas con ellos y haces una consultoría, por ejemplo, o quedas con ellos para hablar de un tema. Entonces está muy acotado y además ellos ya se lo organizan para acostumbrar a todo el mundo o quedar ellos con todo el mundo o decir que sus horas disponibles son unas, ¿no? Son a lo mejor de 4 a 7. Entonces, claro, yo por lo que he entendido y porque escucho sus ejemplos, han adaptado a su entorno de trabajo y a ellos mismos a su sistema. Con lo cual, por eso yo creo que es una clave para que les funcione. Y una cosa positiva de las que cuentan que a mí me gusta es que te hace ser consciente realmente de todo lo que tienes en tiempo, ¿no? Porque te das cuenta que vas añadiendo cosas y cuando empiezas a añadir que la siguiente cosa que te proponen no la puedes añadir hasta dentro de un mes, es porque tú tienes ya lleno tu tiempo de trabajo hasta dentro de un mes. Lo que pasa es que, claro, todo eso también te lo da GTD, porque en el momento en que tú haces tu revisión ves todo lo que tienes pendiente y no hace falta ser muy listo para pensar que si tardas en hacer un presupuesto y tienes pendiente de hacer 85 presupuestos, pues que en una semana no los vas a tener los 85 fuera. Pero por lo menos GTD te propone delega, incuba, o chico, a lo mejor lo que tienes tu próxima acción no es hacer el presupuesto, sino hacer una llamada diciendo, perdona, pero hasta dentro de 20 días no lo vas a tener, ¿no? Bueno, Manolo, cuéntanos algo. No, estaba pensando en un consultor que, bueno, lo comentaron el otro día en un podcast y a lo mejor era un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Es un señor que se dedica a hacer cursos por internet, etcétera, entonces lo tiene todo como muy acotado, ¿no? Y me recordaba también un poco a lo que has dicho también al principio de los calendarios que teníamos en el colegio, ¿no? Supongo que en un tipo de trabajo de ese tipo que tienes unas horas para dar las clases en directo, online, etcétera, pues es mucho más fácil organizarte por el time blocking, ¿no? Pero estoy un poco con Sergio, ¿no? Que no le veo utilidad, por lo menos en mi caso, ¿no? Que tengo un trabajo que, bueno, no es que cambie continuamente, es que no hay ningún día igual. O sea, continuamente estamos apagando fuegos y estamos haciendo cosas. Entonces hay que adaptarse. Yo creo que no lo puedo utilizar, o sea, yo seguiré con el GTD de momento. Bueno, entonces, vamos a ir por ir cerrando el episodio, vamos a resumir. El tema de reservarse tiempos para trabajar en el calendario es totalmente compatible con GTD, incluso
como decía José Miguel Bolívar, es hasta recomendable, ¿no? Y bueno, como... Sí, totalmente. Yo lo apunto siempre en el calendario. Yo tengo un calendario común con todos los miembros de mi oficina, con lo cual así saben que en ese ratito voy a intentar que no me molesten, aunque luego se lo pasan por donde yo te diga. ¿Qué más consejos daríais así por como resumen de todo por ir terminando? Pues no planificar en el mal sentido de la palabra el qué vas a hacer en ese momento que te reservas. El qué vas a hacer me refiero de un modo concreto, es decir, el martes voy a reservarme una hora aquí porque voy a hacer esta tarea y esta tarea y esta tarea, ¿vale? Trabajar sobre las cosas que tengas que hacer, pero que cuando llegue el martes las cosas que tengas que hacer a lo mejor no son exactamente las mismas, o las más importantes no son las mismas que ahora. Entonces, acotar eso no tiene mucho sentido porque probablemente luego lo vas a cambiar. O sea, no hay que ser ingenuo cuando te reservas. Cuando tú llegas, ves en tu revisión semanal toda tu semana y dices el martes y el jueves me voy a reservar 2 horas aquí, 2 horas allí para trabajar en algo en concreto, realmente tú lo haces pensando en algo, es decir, joder, porque tengo que sacar esto importante y tengo que sacar esto otro. Pero claro, la diferencia está en lo que tú indicas, en que luego llega el jueves y entre lunes, martes y miércoles ha sucedido algo y lo que tú pensabas que había que tenerlo sí o sí esta semana, resulta que es que ha quedado a segundo plano porque ha ocurrido otra cosa. Desde que el cliente te ha llamado y te ha dicho que ya no necesita el presupuesto, a que te ha parecido uno muy muy importante que lo tienes que sacar, o un problema con otro cliente, o lo que sea, ¿no? Entonces que consideremos esos tiempos como para trabajar, pero que se decide que se hace en el momento en que estás ahí, como siempre en GTD, vamos. Y sobre todo que al calendario lo que tiene que ir es las citas, digamos que son ineludibles, pero no hay que sobreplanificar y sobre todo yo creo que las tareas en ningún caso pueden ir al calendario. Puede ir eso, un tiempo que reserves para hacer algo, pero el ir planificando tareas, etcétera, pues al final volvemos a mover bloques, que yo creo que es el fallo de este sistema. Sí, porque al final la crítica que siempre le dan a GTD es que haces una lista y luego al final nunca acabas haciendo las tareas, pero por esa misma regla de 3, el time blocking, al final te haces tus bloques de tiempo y los vas moviendo y nunca los vas haciendo. O sea que al final uno tiene que ser consciente del sistema que le gusta usar, porque lo usa y ser serio, vamos, o sea que... Hombre, yo una de las críticas que más he escuchado siempre sobre GTD es que es un sistema muy estricto y entonces yo sinceramente no sé qué hay más estricto que tener planificado tu día de principio a fin con todas las cosas que tienes que hacer, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es absolutamente al contrario. GTD es un sistema que te aporta la flexibilidad de que en cada momento puedas elegir qué es lo que debes hacer en ese momento en función a unos determinados factores, al tiempo que tienes, a la energía y a la prioridad que tú le das y elegir. Entonces, eso... Bueno, es absolutamente lo contrario de tener ya una guía preestablecida de que en este momento tengo que hacer esto, en este momento tengo que hacer aquello y en el otro tengo que hacerlo de más allá. Entonces es justamente al contrario, es un sistema muy flexible, tiene, como todos los sistemas, unas normas que tienes que seguir si quieres aplicar GTD, pero en ese sentido yo lo veo una cosa mucho más libre, por llamarlo de algún modo, que lo que es el time blocking, que eso sí que es un sistema estricto completamente. Bueno, pues yo creo que con esto tampoco es un tema al que haya que darle muchísimas más vueltas, ¿no? Si pensáis que se ha quedado algo en el tintero, decidlo ahora o callar para siempre o agendarlo en el calendario. Pero bueno, no sé. Si no, pues yo creo que esto ha sido ya pues todo lo que daba de sí este episodio de Aprendiendo GTD. Vale, pues si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o nuestros Twitter personales. El mío es @manolo_molero. El mío es @lsblasco. El mío es @spantigarramos. O en el Twitter personal, en el Twitter del podcast, @aprendiendogtd. Y bueno, también tenemos nuestro grupo de Telegram, que es más informal, que está un poco más parado a ratos o a vuelta, y la comunidad de Slack está en continuo funcionamiento. Tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio. Sobre lo que decía Manolo al principio de la salida del podcast, acordaos de las reseñas en iTunes, que realmente, aparte de que nos hacen mucha ilusión, nos ayudan a ganar más visibilidad y que más gente conozca el podcast. Así que bueno, esto es todo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Venga,
Un saludo y feliz verano. Un saludo. Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Yellow Sea de Lily Walt, disponible en jamendo.es. She's a public personality. She's making a statement.